Buenas tardes. Hoy, jueves 27 de marzo del año 2026, doy inicio a la charla número 169 de Radiografía del Imperialismo Británico. El porqué de esta demora es por una cosa muy buena, muy simpática, que a mí me ha gustado mucho que ocurriera. Ignacio Araujo, el querido Nacho, por suerte ha conseguido un trabajo en una empresa y ahora su buena época de vagancia, digamos, ha llegado a su fin. Así que no vamos a poder seguir dando 2 charlas por semana porque tiene una carga horaria bastante importante y por supuesto la facultad. Que como ustedes ya saben, él estudia ingeniería en informática, que no es cosa fácil. Así que bueno, hemos decidido que vamos a volver a, como fue en un principio, una charla por semana. En esta oportunidad vamos a dar una charla el día de hoy y la próxima va a ser el próximo martes. Y a partir de este martes, todas las charlas van a ser los días martes hasta que, Dios mediante, se estabilice más en su trabajo, mismo en la facultad, está cursando 2 materias muy bravas, según me ha contado, y bueno, quizá en el cuatrimestre que viene, en algún momento podamos renovar, volver a las 2 charlas semanales, y si no, seguiremos avanzando, una charla por semana, como fue al principio, los días martes. Por otra parte, lo hemos hablado con él, y sabiendo la atención que va a generar el próximo Mundial de Fútbol, que se va a desarrollar en los Estados Unidos de América, Canadá y México, y bueno, durante el mismo nosotros vamos a seguir grabando, pero no vamos a, ¿cómo se llama?, a salir al aire, porque va a ser algo inútil. La verdad que todo el mundo va a estar viendo los partidos de fútbol. Son 48 equipos, así que vamos a estar un poquitito saturados de fútbol, pero esperemos que, como dijo el técnico de la selección en una publicidad que creo que ya todos habrán visto, no vamos a ganar la copa, vamos a retenerla. Estuvo muy bien esa publicidad. Bien, en este mundo tan loco, que en esta época tan loca que nos toca vivir, y no podemos dejar de hablar de la guerra de Medio Oriente, que verdaderamente es tremenda por la cantidad de muertos, de destrucción y de un peligro económico significativo que seguramente nos va a pegar, por más que estemos lejos, en un coletazo bastante bravo. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que sucede. Mis queridos amigos, ustedes me han escuchado en varias oportunidades que yo generalmente, muchas mañanas, concurro a la Biblioteca Municipal de Quilmes, Domingo Faustino Sarmiento, a buscar datos para terminar, para ultimar los últimos detalles del séptimo y último tomo de Radiografía del Imperialismo Británico. Si bien estoy buscando una cosa muy específica, que me la reservo, como si fuera el final de una película de misterio, a veces uno encuentra cosas que son verdaderamente perlitas, ¿no? Y que uno, como buen ratón de biblioteca, sabe valorar. Bien, en relación con esta guerra que se está desarrollando en el Medio Oriente, por la cual Estados Unidos e Israel han atacado a la República Islámica de Irán y está contraatacado de una manera muy significativa y poco convencional, atacando diversos países del Golfo Pérsico, en una situación que verdaderamente todos los días nos cambian un poquitito el discurso.
Por ejemplo, días pasados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo, estamos en conversaciones con Irán para terminar con esta guerra, con esa locura. Y personalidades, autoridades de Irán han desmentido esas conversaciones. Así que bueno, no lo sabemos. Pero fíjense cómo oscila todo, la parte económica, que habiendo estado el barril de petróleo a 112, 114 dólares, el mero informe, no, la mera noticia escrita por el presidente Donald Trump, que estamos en conversaciones para terminar con esta guerra, hizo descender el barril de petróleo a 96 dólares. Cuando ustedes escuchen esto, porque por supuesto esta charla, como todas, las grabamos unos días antes, para que luego Nacho las procese, las arme, ¿no? Con la magia, digamos, que él sabe y afortunadamente él conoce y pone a disposición de todos nosotros. No sé a cuánto estará el barril, pero el tema es, estos dos países no quieren que Irán tenga armamento nuclear. Y la pregunta que muchos se han hecho durante años, por lo menos es lo que uno ha escuchado, es saber si Israel tiene una bomba atómica. El rumor daba por sentado que lo tenía, pero una noticia, un trabajo escrito en junio de 1977 por un gran periodista de esa época, Eudobico Rabines, demuestra que sí, que la tiene. El artículo, que está publicado en el diario La Prensa el día 4 de julio de 1977, es muy explícito. Yo se lo voy a leer porque aparte resulta muy interesante. Parece la verdad, una película. Se podría haber filmado una película con este tema. El misterio del uranio perdido. Tal el título del artículo del señor Rabines. En el año 1969 estalló una noticia sensacional. Un buque carguero que navegaba con bandera liberiana salió del puerto belga de Amberes con sus chimeneas humeantes y su cargamento, hundiendo el barco hasta la línea de flotación con rumbo a Génova, por lo pesada que era la carga, ¿no? Después de cruzar el estrecho de Gibraltar, el buque se convirtió en una nave fantasma. No tocó Marsella ni llegó a Génova. Se perdió en el Mediterráneo. Lo más grave, y lo que daba sensacionalidad a la noticia, era que el buque liberiano Cherbourg había salido de Amberes cargado con 200 toneladas de óxido de uranio, material eminentemente radioactivo, utilizado en la construcción de bombas atómicas del estilo de la que el presidente Samuel Truman ordenó lanzar sobre Hiroshima en agosto de 1945, que va a provocar la rendición de Japón, como ya lo hemos visto. La empresa alemana occidental Asmara Chimir envió la carga a Milán, pero esta jamás llegó a su destino. El Euratom, entidad encargada por la Comunidad Económica Europea para vigilar el tráfico de materiales fisionables, tomó a su cargo la investigación de este extraño caso. Pasaron los meses, pasaron los años, y el Euratom no pudo obtener el menor indicio. A pesar del escándalo que produjo el hecho y de la cantidad de personal que fue utilizado para averiguar el paradero del buque fantasma y de su precioso y peligroso cargamento, que se había convertido como por arte de magia en ojo de hormiga. Yo he tipeado textual, nunca escuché la expresión ojo de hormiga, pero bueno, es la que usó el señor Eudobico Rabines en junio de 1977 al publicar este artículo en México. Barcos de guerra de diversas nacionalidades, helicópteros y aviones peinaron las aguas del Mediterráneo sin encontrar el menor rastro del Cherbourg. Las investigaciones solo llegaron a revelar que no se trataba de ningún naufragio. Es decir, el buque
desapareció, pero no se hundió. Eso todos lo daban por confirmado. ¿Qué pasó? No sabemos. Todas las centrales de espionaje de Europa Occidental y de los Estados Unidos de América participaron de las investigaciones. Se dijo que quienes abrieron las investigaciones de carácter relativamente fidedigno fueron los agentes estadounidenses de la CIA, Central de Inteligencia Americana. Pero hacia 1970, o sea, un año después de su desaparición, el presidente Richard Nixon dispuso que la CIA no proporcionara información alguna sobre el caso y prohibió que los resultados de la pesquisa fueran comunicados al Centro Atómico de Viena. A causa de esto, la oscuridad completa rodeó la desaparición de las 200 toneladas de óxido de uranio embarcadas en el puerto de Amberes. Durante 8 años, el misterio continuó impenetrable y se forjaron en torno a la desaparición del barco liberiano las conjeturas más fantásticas. El Euratom, sin embargo, no había cesado de insistir en sus investigaciones. Cuando cayó el presidente Nixon, eso aconteció el viernes 9 de agosto de 1974, a resultas del famoso escándalo Watergate, al cual ya me voy a referir oportunamente, siendo tan increíble su salida intempestiva del poder que fue el único presidente estadounidense que ha renunciado al cargo, Richard Nixon, y que verdaderamente pasó a la historia con los peores epítetos, ¿no? Es considerado una persona sumamente ruin, pese a que durante su gobierno los estadounidenses llegaron a la Luna el 20 de julio de 1969. Pero el escándalo Watergate, que fue espiar la convención demócrata en el Hotel Watergate de Washington, como decimos en el barrio, se lo llevó puesto. Nixon cayó y no fue preso porque su sucesor, el senador Gerald Ford, lo indultó, porque si no hubiera terminado preso. Al desaparecer Nixon, el obstáculo que encontraba el Euratom para llegar a la realización de su descubrimiento, de saber qué pasó con el barco y la carga de 20 toneladas de óxido de uranio, residía en la presencia del secretario de Estado Henry Kissinger. Por eso tampoco pudieron avanzar en ese momento, luego de la renuncia de Nixon, porque este siguió conservando el cargo. Pero cuando Kissinger fue reemplazado por Cyrus Vance, fue reemplazado el miércoles 20 de enero de 1977, los investigadores del Euratom volvieron a la carga a presionar a Estados Unidos, exigiendo que la CIA revelase lo que había conseguido descubrir. Porque ellos sabían que la CIA había descubierto algo importante, pero por orden de Nixon no pudieron decir nada. Cuando el presidente James Carter promovió un conflicto sobre la venta de plantas nucleares de Alemania Occidental al Brasil, se puso como condición sine qua non para sabotear ese acuerdo lo que había ocurrido con la desaparición de las 200 toneladas de óxido de uranio a bordo del Cherbourg, como acabo de decirle. El puritanismo del presidente James Carter fue conmovido. Su gobierno se encontraba frente al deber moral de esclarecer la desaparición de las 200 toneladas de óxido de uranio. El mundo debía saber lo que había acontecido. El gobierno del presidente Carter insinuó tener datos concretos sobre la misteriosa desaparición, pero más de eso no avanzó. Poco tiempo más tarde, la revista inglesa The Observer sugirió que los secuestradores del Cherbourg, el barco liberiano con ese cargamento,
eran los mismos que una noche en la bahía de Cherburgo se llevaron 12 lanchas supermodernas de la Armada de Guerra francesa. Al decir Eudovico Rabines se llevaron 12 lanchas, uno infiere que se robaron 12 lanchas, y eso no es cierto. En octubre de 1967, ¿no?, una lancha misilera egipcia hundió al destructor israelí INS Eilat, el primer buque de guerra destruido por misiles antibuque. La Armada israelí dependía de barcos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que los países árabes estaban armados con modernas unidades, con armamento muy nuevo, muy sofisticado, que les había puesto a su servicio la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy no existe más, hoy quedó, digamos, lo más importante de las mismas, la Federación Rusa. Enterados en Israel que Francia estaba construyendo pequeños buques lanzamisiles de la clase Sa'ar en el puerto de Cherburgo, se apuraron a entrar en tratativas ambos gobiernos y compraron 12 lanchas. Compraron. Israel pagó las lanchas. 7 de ellas llegaron a Israel tranquilamente. Pero, como la zona de el Oriente Medio es verdaderamente un polvorín permanente, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, prohibió que se entregaran las últimas 5 lanchas, que, vuelvo a repetir, Israel había comprado, por un ataque que había hecho Israel al aeropuerto de Beirut, que es más o menos lo que está ocurriendo en este momento. O sea, como diría el viejo rey de Israel, Salomón, nada nuevo bajo el sol. Es una zona verdaderamente un dolor de cabeza para la humanidad, que a uno le pone mal, le entristece ver por qué no se pueden poner de acuerdo de una buena vez y vivir todos en paz, todos felices. Pero bueno, esto a mí me supera, no tengo los conocimientos y entonces solo emito un juicio de valor nada más. Ojalá esto terminara para bien. Como ha dicho el Papa, con la guerra no se soluciona nada, así que, pero bueno. Israel dijo, bueno, yo pagué esas 5 lanchas, me las tienen que dar. Francia le respondió, no, hay un embargo de armamento, a ustedes no les podemos entregar nada. Conclusión, en una muy inteligente, en una hábil medida comando, Israel, el 24 de diciembre de 1969, logró sacar del puerto de Cherburgo las 5 lanchas restantes, y las mismas, el 24 de diciembre de ese año, de 1969, y las mismas llegaron en una brillante operación. Luego de navegar 2.000 millas marinas, llegaron al puerto de Haifa sin novedad el 31 de diciembre. Francia protestó, bueno, bla, bla, pero las 5 lanchas más las otras 7 estaban en Israel. Por eso lo que dice Rabines es parcialmente cierto. No es que sacaron, o da a entender como que robaron 12 lanchas del puerto de Cherburgo. No, se llevaron 5 lanchas que ellos ya habían pagado en una brillante operación. La versión del gabinete, volvemos al presidente Carter, ¿no? Y de la revista The Observer, y luego de la prensa francesa, al poco tiempo fue ratificada por un alto funcionario de la justicia noruega, dice este autor. El magistrado, el juez Aekon Bay Aerti, entrevistado por Radio Oslo, refirió cómo intervino en el caso del buque Shibur un agente israelí, Benny Aerbel, quien fue juzgado en Noruega como el autor de la muerte de un terrorista palestino miembro de Septiembre Negro. Aerbel habría confesado al juez noruego que él intervino en la piratería del óxido de uranio. Así, después de 8 años, escribe Rabines,
Acaba de esclarecerse que el embarque fue capturado pacíficamente por los israelíes. El Sheburg fue conducido de noche hacia Israel, donde dejó su peligroso cargamento, es decir, el óxido, las 20 toneladas de óxido de uranio capturado, y con él ha sido posible la fabricación de 30 bombas atómicas. Yo, discúlpenme, me acabo de equivocar, dije 20 toneladas. Eran 200 toneladas de óxido de uranio. Es decir, termina el artículo de este autor diciendo que con ese peligroso cargamento, el óxido de 200 toneladas de óxido de uranio capturado, ha sido posible la fabricación, repito, de 30 bombas atómicas de la potencia de Hiroshima. Israel nunca ha hecho una demostración de una explosión de una bomba nuclear, pero evidentemente lo que muchos sospechaban que la tenía, que tiene el armamento nuclear, este artículo que está próximo, el año que viene cumple 50 años, demuestra que sí lo tiene. Y bueno, como dijo uno de los creadores de la bomba atómica en Álamo Gordo, Nuevo México, cuando hicieron la primera prueba nuclear, ¿no? Porque después vino Hiroshima y Nagasaki, este hombre recitó un verso no recuerdo en este momento justo, discúlpeme, de indio muy antiguo que tiene miles de años, como que diciendo hemos liberado las fuerzas del infierno. No fueron precisamente esas sus palabras, pero más o menos esa es la idea. Estamos en un momento muy difícil, queridos amigos, esperemos que la cordura esté en los cerebros y en el corazón de todas las personas que tienen algo que ver en este gran conflicto que nos afecta a todos. Nosotros vamos a sufrir, como todo el resto del planeta, el incremento de los combustibles y por ende el multiplicador de todos nuestros productos. Quizás, si esto se mantiene, puede ser que Argentina pueda llegar a ser beneficiada en dos aspectos. Afortunadamente, gracias a Vaca Muerta y otros yacimientos, estamos en capacidad de exportar petróleo y a partir del año que viene también gas, que Europa fundamentalmente necesita. No voy a explicar ahora todos los juegos geopolíticos que uno ha escuchado en la televisión y en la radio, pero por ese lado quizá con el tiempo nos podemos beneficiar. ¿Cómo nos beneficiamos? Seamos honestos, durante la Segunda Guerra Mundial vendiéndole alimentos a todo el mundo que estaba en guerra. Y en segundo lugar, el presidente Donald Trump está muy enojado con varios países de Europa, los ha llamado tigre de papel a la OTAN, y Gran Bretaña creo que es uno de los países que más le ha molestado su deslealtad en proteger el estrecho de Hormuz. Bueno, vaya a saber si eso puede llegar a terminar, ojalá Dios quiera, en que Estados Unidos le quite el respaldo que siempre han tenido los británicos sobre el tema de la usurpación de las Islas Malvinas. Ojo, es algo para tener en cuenta. Bueno, luego de esta larga introducción que me ha llevado quizá más tiempo del debido, pero me pareció interesante que ustedes lo supieran, volvemos a lo nuestro para explicarles lo que aconteció con la Comisión de Armamentos enviadas a Europa, que estaba al mando del teniente coronel Pablo Riccieri. Desde Berlín, el domingo 1 de enero de 1893, le escribió al general Julio Argentino Roca, que era su amigo, él lo había conocido en Europa y se habían hecho amigos, en francés, como una medida de contrainteligencia.
Y tengo entendido que creo que ni firmó la nota, por las dudas de que, bueno, era como que un francés le escribe a Roca, ¿no? Explayándose sobre el fusil Mauser, fabricado en modelo argentino 1891. El nombre de ese fusil era ese. Mauser modelo argentino 1891, que Riccieri diseñó, colaboró a diseñar y que había sido declarado, sin que él lo supiera, como armamento oficial del Ejército y de la Armada Argentina. El miércoles 26 de julio de 1893, enterado de la sanción de la ley número 2911, en otra carta le comentó a Roca que el fusil, fabricado con las modificaciones de detalle y perfeccionamiento del metal utilizado que impuso en su producción, había sido calificado, escuchen por favor esto, mis queridos amigos, había sido calificado como mejor fusil de repetición fabricado hasta entonces en el mundo. ¿Qué tal? Construido en Alemania con ingenio argentino. Pablo Riccieri. Repito, cada vez que vayamos a Ezeiza y transitemos la autopista Pablo Riccieri, agradezcamos que esta persona existió, porque fue muy, muy, muy importante para la salvaguardia de nuestra patria. En un párrafo de esa carta dijo que ese fusil, el Mauser modelo argentino 1891, era muy apreciado por los primeros países militares de Europa, como Francia, Alemania, Austria, Rusia, que se lo envidiarían a la República Argentina, por ser de mucho superior al que estas naciones poseen. Permítame decirle, querido general, que mi orgullo será no solo el tiempo en que tuve el honor de vivir a su lado, 50 veces me dijo usted que era preciso servir con patriotismo y desinterés, sino también de haber respondido a la confianza que usted depositó en nosotros, haciéndonos confiar tan importante misión. A su vez, de informarle de este fusil, que era verdaderamente algo fantástico, el mejor fusil del mundo de ese momento, que se estaba produciendo para la República Argentina y en paralelo para el Imperio Alemán, Riccieri se va a transformar, per se, sin que nadie se lo ordenase, en un calificado oficial de inteligencia, pues elevó valiosos informes sobre el rearme chileno a Roca, quien lo canalizó adecuadamente, pues por ese entonces no teníamos una sección de informaciones, lo que hoy sería una jefatura 2 inteligencia. Estábamos aprendiendo. El mundo también lo estaba haciendo, ¿eh? Ojo, no van a creer que éramos solo nosotros los que estábamos un poco en Pampa y la Vía. Con ese nombre, escribo yo acá, se conocía todo lo relativo al campo de la inteligencia militar en los ejércitos más avanzados del mundo. Servicio de informaciones. Roque Riccieri advertía que dadas las difíciles circunstancias que se vivían por el temor de una guerra con Chile, el sistema adoptado era valioso, por lo que en el futuro debíamos contar con un sistema de inteligencia orgánico, pues no se podía continuar con los métodos como el que se usaban hasta ese momento, que eran eminentemente precarios. A principios de 1894, Riccieri en otra carta le informó que el ejército alemán había autorizado el enganche de oficiales y suboficiales de ese país que habían pedido el retiro para incorporarse al ejército chileno, como así también le brindó un minucioso informe sobre la compra de armamento alemán por parte del país trasandino, al que había tenido acceso por el gran círculo de amigos que tenía entre los oficiales alemanes y en las fábricas militares que eran proveedoras del mismo. El sábado 3 de marzo de 1894, apenas recibida esa misiva, Roca le contestó de este modo: inmediatamente de recibir su interesante carta en la que daba
tan alarmantes como ciertas noticias sobre los armamentos de Chile, se la mandé al presidente de la República, José Evaristo Uriburu, quien se ha enterado de ella con vivo interés, y en virtud de su lectura es que usted debe haber recibido órdenes de permanecer aún en Europa. Aquí hay un gran movimiento de sentimiento nacional contra Chile. Todo el mundo le pide al gobierno que se arme y los mariscales y charlatanes brotan como los hongos. No hay diario que no diga todos los días lo que se debe hacer y no anuncia a nuestros cautelosos vecinos lo que tenemos y no tenemos. Una vez que hable con el doctor Uriburu, sabré el pensamiento del gobierno en presencia del apuro de los chilenos. Diré con qué los chilenos se arman. Ha llegado el momento en que el gobierno alemán se ha mirado con cierto recelo y antipatía por la protección que le presta a los chilenos, autorizando el enganche de oficiales y sargentos para Chile. Me tienen estas cuestiones muy preocupado y temo que si nuestros vecinos nos ven desprevenidos, quieran tentar con nosotros nuevas aventuras. El coronel Pablo Riccieri retornó a nuestro país a mediados de 1894. Su estadía sería muy breve, pues antes de un año retorna a Europa como director presidente de la Comisión Técnica de la Compra de Armamentos en Alemania, pues la situación con Chile era sumamente delicada. En su primera comunicación con Roca le da a conocer su parecer sobre que resultaba poco menos que imprescindible aumentar la adquisición de municiones, como así también que no debíamos preocuparnos tanto por la llegada de oficiales alemanes a Chile para reorganizar su ejército, pues eso no ocurriría de la mañana a la noche. El sábado 9 de noviembre de 1895, ejerciendo la primera magistratura en forma interina por enfermedad del doctor José Evaristo Uriburu, el general Julio Argentino Roca así le respondió. Es decir, que Roca, por enfermedad de Uriburu, vuelve a ser presidente de la nación en forma interina. Él era senador por Tucumán. He recibido su atenta carta del 11 de septiembre último que complacido contesto. Encuentro muy justa su observación respecto de la dotación de municiones de nuestro armamento. He firmado ayer un acuerdo de gobierno autorizando la adquisición de 40 millones de cartuchos, es decir, por 10 millones más de lo que representaba la orden anterior. Me parece que con esta remesa quedamos colocados en las condiciones que usted, en sus anhelos patrióticos y en cumplimiento de los deberes de su comisión, desea vivamente. Han sido también oportunas sus observaciones al ministro de Guerra. Debe tenerse que estos oficiales alemanes que van a Chile no tienen experiencia ni práctica de la guerra. Por otra parte, no basta ser alemán para creerse un mariscal Moltke, que fue el hombre que había vencido a los franceses en la guerra franco-prusiana. Concretada su adquisición, Riccieri se sintió obligado en otra carta al expresarle el gran papel que él había representado en su compra. Y bueno, yo acá relato una carta muy elogiosa hacia la figura del general Roca, al que elogia como un verdadero patriota. Voy a terminar esta charla, mis amigos, con una anécdota que demuestra la decencia y el patriotismo del coronel Pablo Riccieri. Habiendo concluido felizmente la adquisición de 40.000 fusiles Mauser, modelo argentino 1891, en una de sus últimas reuniones con los empresarios alemanes en la fábrica de armamento, se le acercó un directivo de esa firma y al tiempo que le estrechaba la mano le entregó un sobre diciéndole: «Coronel, los fabricantes me han encomendado que le entregara este sobre con el importe de la comisión de estilo que le corresponde por su intervención. Es decir, dinero contante y sonante para él, en un cheque». Riccieri, sorprendido, lo abrió, encontró el cheque con un considerable monto, que no era más que un pago indebido a su persona, que se disimulaba con el eufemismo de comisión de estilo. En el barrio le decimos coima. Por haber fabricado ese fusil en la fábrica Mauser de Alemania.
sin titubear y con una sonrisa en los labios, Riccieri tomó una pluma, dio vuelta al cheque, lo endosó, devolviéndole al empresario que se lo había dado, y le dijo: mande 3.000 Mauser más. Por favor, qué hombres teníamos en esos tiempos, ¿no? Una fortuna le habían dado a Riccieri por comisión de estilo, y él la rechazó, endosó el cheque y dijo: manden 3.000 Mauser más. De ese modo adquirimos 43.000 fusiles Mauser modelo 1891. Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos, ¿no? Como dice un tango. Queridos amigos, con esta hermosa anécdota que demuestra la decencia y el patriotismo del coronel Pablo Riccieri, me despido de ustedes. Si Dios quiere, nos encontraremos ya el próximo martes, que van a ser a partir de ahora las charlas que vamos a dar todos los martes. Muchas gracias por su atención.